Dólares, infiltrados y jueces, temas de esta semana. Dólares porque no hay y el gobierno los sigue rifando. Infiltrados porque ahora les voy a mostrar cómo a través del trabajo periodístico y colectivo, además, no solo nuestro, logramos tener pruebas de que hay infiltrados en las movilizaciones. Y jueces porque hay muchas novedades importantes vinculados no solo a las causas que involucran a Javier Milei, sino a la Corte Suprema y a lo que se viene en la Argentina y puntualmente en un lugar tan emblemático para todos nosotros que es Comodoro Pi. Arranco igual. Me gusta arrancar por las buenas noticias y ayer a la tarde hablé con Fabián Grillo, el papá de Pablo, y me contó lo que minutos después salió a decir a los medios que están ahí cubriendo en el Hospital Ramos Mejía y que siguen minuto a minuto la salud de su hijo, de Pablo Grillo. Y quiero arrancar con una linda, después van a ver un montón de otras no tan lindas, pero quiero arrancar con la voz de Fabián, el papá de Pablo, y que contó cómo está Pablo. ¿Viste? Yo le hablaba, claro, vos le hablabas como si, y bueno, me saludó, me apretó la mano, le tapé las ¿Cómo fue que te piernas. dijo? Hola viejo, hola viejo. Así que bueno, pero bueno, después hablamos con el profesional, con el médico, el doctor. Ellos te dan un baño de realidad, ¿no? Está en terapia. Todavía la situación sigue siendo grave, delicada, ¿sí? Sigue estando en terapia. Puede haber alguna reversión, pero por ahora, hoy es asombroso el nivel de avance, ¿no? que tuvo. Asombroso el nivel de avance, es hermoso, esta frase del papá de Pablo le dijo, hola viejo, hola viejo. Bueno, obviamente estamos todos muy pendientes de la salud de Pablo y de que se recupere y de que pronto pueda volver a hacer lo que hacía, que era sacar fotos, y era lo que estaba haciendo en la movilización del miércoles de la semana anterior, cuando un gendarme que ya está identificado, el cabo Primero Guerrero, le disparó directo con una granada que no se dispara así y le pegó en la cabeza. Vamos a estar obviamente muy pendientes y de paso aprovecho, le vuelvo a mandar un abrazo grande no solo a Fabián, sino a Mari Carmel, que es su mamá y que es oyente del programa y que siempre nos comenta ahí en el chat. Y si quieren mandarle también un abrazo, es un buen lugar para hacerlo porque los va a leer. Y además resaltar una cosa que no es menor. Pablo está en un hospital público, en el Hospital Ramos Mejía. Y el laburazo que hacen esos médicos maltratados, con sueldos de mierda, que les van recortando todos los días, que no les alcanza y que le están salvando la vida. Están salvando la vida. Esto es pasito a pasito, recuerden, como dijo recién el papá, puede tener idas y vueltas. Y también recuerden que no hay primicias en esto, que las noticias las dan los médicos y los familiares y no los periodistas. Así que bueno, nada, un abrazo también a todos los trabajadores, médicos, enfermeros, personal de limpieza, todo del Hospital Ramos Mejía, que obviamente hacen un laburazo por unos sueldos que no son los que deberían tener. Ahora, dicho esto, vamos a la parte no tan linda, que es que a Manuel Adorni, el vocero presidencial, que ayer tuvo una conferencia de prensa que vamos a pasar varios fragmentos ahora en el editorial, le preguntaron qué hace el gobierno con la situación de Pablo Grillo y escuchen la respuesta. En principio, la situación de Grillo, que la propia ministra se ha lamentado públicamente y por supuesto que estamos todos muy consternados por Grillo y por supuesto cualquiera que viva una situación similar. De todas maneras, el diálogo con la familia quedó roto cuando el padre le acusó a la ministra de ser cómplice, pero eso no implicó que no estemos atrás del tema, que estemos... Está roto el diálogo porque el padre la acusó de ser cómplice y por eso nos llamaron a la familia para No, nosotros estamos sobre el tema, hablamos pero todos llamaron los días y específicamente. nos actualizamos a cada minuto de cuál es la situación. Pero no directamente con la familia. Lo que no quita que efectivamente no es
digamos, ante la situación dramática que están viviendo y ante la reacción del padre, no nos parece oportuno efectivamente Pero el hablar padre con está ellos. pasando por una situación grave Sí, totalmente. y ustedes no se comunican con él a pesar... Bueno. O sea, la culpa es del papá. Es que en realidad Bullrich no solo los atacó, Bullrich está encubriendo. Yo ya les mostré esta semana, y espero que el Poder Judicial haga lo propio, que Patricia Bullrich primero, mientras todos sabíamos que Pablo estaba herido en el Hospital Ramos Mejía, dijo que estaba preso. Dijo que estaba preso por ser un militante kirchnerista que trabajaba en la municipalidad de Lanús, cosa que era falsa, pero aún si fuera real no implicaba ningún delito. Después dijo que los policías dispararon bien, cosa que es falso y ya está demostrado. Los policías, esas granadas se disparan hacia arriba para que vayan largando el contenido y cuando caigan tengan menos peso. Obviamente te lastima, pero no te lastima tanto. Y los policías disparaban mal. Después dijo que en realidad el tiro rebotó. Después dijo, en otra versión más, que el tiro fue oblicuo hacia el piso y después rebotó. Después Fernando Soto, que es el director de jurídicos de Bullrich, ex abogado de Chocobar, dijo que en realidad rebotó y después fue horizontal, en una extraña cuestión física que todavía no explicaron. Y después la propia Bullrich, en la denuncia donde nos acusa a Pablo, a vos, a mí, a todos nosotros de sediciosos, dice que el tiro fue horizontal. O sea que Bullrich ya dio 5 versiones distintas de esto. Lo que se llama encubrir. Entonces, Adorni dice que el diálogo se rompió. No, el diálogo se rompió, no, nunca hubo, porque lo primero que hizo el gobierno fue mentir, atacar a la familia y tratar de encubrir un intento de asesinato. Y aún así tendrían que ir y acompañar a esa familia. Bueno, eso respecto de Pablo Grillo y las novedades. De vuelta estamos muy contentos con que Pablo Grillo le dijo hola viejo a su papá. Cada vez que lo cuento me emociona y estaremos pendientes de su evolución. Ahora, también ayer tuvimos acá en la posibilidad de hacer un trabajo periodístico que quiero destacar el laburo de la producción, de Juanma Romero, de Fede Celedón y de Charly Zuboski, por lo siguiente. En la movilización de este miércoles, otro colega, Mauro Fulco, en este caso de C5N, identificó a Iván Chiang. Iván Chiang es alguien que dice que es un policía autoconvocado, porque no es policía, y que aparece sistemáticamente en las movilizaciones. Y lo encontró y quiero primero compartir, vamos a hacer, ¿vieron como primer acto, segundo acto, tercer acto, cómo se llama la obra? Bueno, primer acto lo descubre Mauro Fulco en la movilización de esta semana, mirá. ¿De qué fuerza son, muchachos? ¿De qué fuerza son, muchachos? ¿Me puede contar? Iván, ¿vos no sos Iván Chang? ¿El policía ciudadano? Iván, no te vayas, hacemos una nota rápido. ¿De qué fuerza son, muchachos? ¿De qué fuerza? ¿Qué son, policía? Estaban parados en Callao y Bartolomé Mitre. ¿Qué fuerza son? ¿A quién les puedo preguntar de qué fuerza son, muchachos? ¿Por qué le preguntaba a Mauro Fulco? Porque había dos tipos vestidos de policía dando vueltas sin identificación de qué fuerza eran y además lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Vamos al segundo acto, vamos para atrás. Marcha universitaria, el año pasado, donde se hizo conocido este personaje, Iván Chiang, porque fue el que, como policía ciudadano, como se presentaba él, quiso proteger a Fran Fijap. Fran Fijap es un libertario que mandan a provocar a las movilizaciones y como lo mandaron a provocar hubo gente que lo sacó a las patadas. Y este señor, Iván Chiang, lo protegió en una casa de empanadas. Recordemos ese momento. Miren esa persona que interviene. Ese hombre de gorra negra pidiendo por favor tranquilidad, que no le peguen. Ahí Fran recibió 2 trompadas. Iván Matías Chen, ¿lo digo bien? Sí. Iván, bueno, yo te conozco de cruzarte en las marchas. En esa oportunidad, como en otras, yo siempre voy de forma voluntaria en apoyo a las fuerzas por si hay algún herido. O sea, vos no sos un infiltrado. No, yo no soy personal policial. Pertenecía a la fuerza. ¿Pertenecías a la fuerza? Pertenecía a las Fuerzas Armadas. Estuve en la escuela de suboficiales de Policía Federal Argentina. ¿Y qué pasó? Me sacaron del curso por unas calumnias e injurias que nunca se pudieron comprobar, pero
De hecho, me sacaron del curso. ¿Qué te pasó? Es que yo tampoco sé qué pasó. Ah, no sabes. Alguien No. te denunció y te sacaron. Alguien y se inventaron cosas y me sacaron del curso faltando 3 meses para el ingreso. ¿Y vos trabajás en la actualidad? En la actualidad no. Hago a veces ¿No tenés trabajo? No. No, yo trabajaba en las Fuerzas Armadas y una semana antes de ingresar a policía me fui de baja de la Fuerza Aérea para ingresar a la escuela. Cuando me llegó la notificación de que había quedado seleccionado. ¿Vos renunciaste? Sí, ¿Y después te terminaron denunciando? dentro de la escuela de suboficiales. Lo que haces no existe, digamos. Vos lo haces por tu cuenta. De forma voluntaria. ¿Y los policías cuando te lo cruzás qué te dicen? ¿Cómo? ¿Hablás con los policías ahí? Sí, les digo. ¿Y qué mire, les decís? Estoy en apoyo a ustedes. Si hay algún herido o alguien afectado, muy afectado por el gas, avísenme. Esta vez llegué tarde, por eso quedé fuera del dispositivo, porque justamente venía de cursar el IUFA, Sí. que es el Instituto Universitario de Policía Federal. Ah, ¿volviste a hacerlo otra vez para ingresar a la policía? Eso es otra cosa. Estoy cursando el curso de fotografía pericial forense. Ah, mira. Siempre relacionado a la fuerza. Siempre relacionado a la fuerza. Bueno, esto es del año pasado, entonces por eso fue importante lo que hizo Mauro Fulco, que se acordó de esto. Ahora, acá vino después el laburo de la producción de Habrá Consecuencias, que se comunicó con Iván Cheang y lo puso al aire ayer. ¿Por qué? Porque este mismo personaje que había estado en la marcha universitaria y no podía explicar, lo habían identificado en la marcha de esta semana y tampoco explicaba qué hacía ahí. Y cuando le preguntamos qué hacía ahí, esta fue su respuesta. Acabo de googlear Centro Especializado en Primeros Auxilios CEPA y no me aparece nada. ¿Eso existe así? Sí, especializado, especialista, o especial. Son los que ¿Existe? están de naranja. Ujú. ¿Y te contratan ellos? No, ellos son una ONG también. O sea, no son... Ellos son personas voluntarias. Ujú. Esa es la célula que trabaja ahí es la número 1, Comuna 1. Acá dice Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios. CEPA, ese es. Era así, sepa, perdón, estoy medio dormido. Ujú. Eh, O sea, ayer cuando le preguntamos, él dijo que trabajaba para el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, CEPA, no se acordaba el nombre, pero decía que él trabajaba para ellos, que son los que están de naranja en las movilizaciones. Él no estaba de naranja, estaba de negro. Cuando le preguntamos por qué estaba de negro y no de naranja, dijo que porque se le había mojado la remera. Entonces se cambió. Bueno, cuarto acto de esto, la producción de Habrá Consecuencias se comunicó con la gente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, con el CEPA, y los pusimos al aire para preguntarle, Iván Cheang, este personaje que estuvo en la movilización el año pasado, que lo encontraron en esta y que dice que trabaja para ustedes, que estaba colaborando con ustedes, ¿colabora con ustedes? Y esta fue la respuesta. Haciendo. Claro. O sea que ahí, Entonces, perdón, Esteban, te interrumpo. Ahí están todos en la foto, los que participaron de naranja. Iván Cheang, con el que hablamos recién, que estaba de negro, dice que él colabora con ustedes. ¿Él colabora efectivamente con ustedes? ¿Es parte de la organización? No es parte de la organización, nunca lo fue. Intentó ingresar hace 1 año y medio a la organización. No pudo ingresar a la organización debido a que se hacen diferentes exámenes, bueno, se hacen algunos test y se hacen entrevistas para ver que compartamos los mismos ideales de la organización. Bueno, él no pudo ingresar. ¿Cómo se llama la obra? Va a la movilización, protege a un libertario. Dice que es un policía ciudadano, que laburaba para las fuerzas, que quiso entrar a la CIDE, él quería entrar a la CIDE. Aparece de vuelta en las movilizaciones. No explica a qué fuerza pertenece. Está todo de negro, metido entre la gente. Dice que participa de una ONG que van de naranja, no de negro, y de la ONG dicen, este señor no trabaja con nosotros. ¿Cómo se llama la obra? Todo esto es público, ¿eh? Nosotros no hemos hecho nada más que agarrar cosas públicas y hacer periodismo. Digo, si en el resto del sistema de medios quieren mostrarlo, explicarían qué es lo que hacen en las movilizaciones este tipo de personajes. Bueno, después de la secuencia esta de Iván Cheang, vamos al Congreso. Esta semana el Congreso tuvo mucha actividad adentro. Recuerden que la Cámara de Diputados le dio su aval a el cheque en blanco que se autofirmó Milei para negociar lo que quiera con el FMI. Y 129 diputados
avalaron algo que desconocen. Es muy difícil encontrarle una racionalidad, una explicación. Le hemos consultado a algunos, ayer lo llamamos Oscar Sago, por ejemplo, y cuando le preguntamos por qué avalaba algo que desconoce, cortó el teléfono. Le preguntamos hoy a Tilio Benedetti por qué avala algo que desconoce y dice porque hay que poner racionalidad. Yo no sé ustedes, yo no firmo cosas que desconozco, ni avalo cosas que desconozco. Pero bueno, hay 129 diputados que lo hicieron. Pero además de todo eso hubo un escándalo en la Cámara de Diputados porque se filtraron una serie de audios de Martín Menem que mandó a un grupo interno de diputados un audio diciendo que quiero que la sesión no sea pacífica, quiero que la pudran ahí. Y es el mismo Martín Menem que la semana anterior levantó una sesión cuando había quórum. Es un tipo que no está respetando las normas democráticas. Bueno, ayer Martín Menem fue a La Nación Más y dijo esto. El audio que le filtraron, donde usted dijo no seamos pacíficos, ¿está arrepentido de eso, de haber dicho lo que dijo? Primero, el audio no es verdadero. ¿Cómo no es verdadero? No, Luis, a ver, si hay algo que... a ver, yo tengo 1000 defectos, sí, pero hay una virtud que yo sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. O sea, están buscando por dónde pegar. Hasta a mi hijo le mostré el audio a mi hijo y me dice, papá, esa no es tu voz. Pero hay un montón de audios. No solamente hay audios, no solamente hay audios, hay videos, hay mucha inteligencia artificial atrás. Esa no es... A ver, el que me conoce sabe que lo único que no quiero es tener problemas adentro del recinto. Bueno, él dice que no es. Obviamente hay muchos testimonios porque ese audio lo mandó un grupo con un montón de personas. Entre ellas Marcela Pagano, que no solo dice que el audio es, sino que era toda una operación para sacarla a ella del bloque. Esto. ¿Por qué? Porque Marcela Pagano no se lleva bien con Karina Milei, sí se lleva bien con Javier Milei, y había quedado al frente de la Comisión de Juicio Político. Y Karina Milei, como no se lleva bien y le desconfía, no la quiere al frente de esa comisión de juicio político y está haciendo todo lo que puede para sacarla. Martín Menem trabaja en línea con Karina Milei. Bueno, ayer Marcela Pagano habló en Infobae sobre todo esto y dijo lo siguiente. Si se meten con mi familia o con mi hija, no tengas dudas de que voy a ir a fondo. ¿Cómo con tu hija? A mí, yo no tengo miedo por mí, ¿eh? Yo tengo que proteger a mi familia, porque hay un llamado en ese WhatsApp filtrado. Sí. En una operación Berreta en donde evidentemente lo que querían era tener un argumento para acusarme a mí de una filtración y después echarme, como hicieron con Lourdes Arieta, como hicieron con Oscar Sago. La misma maniobra, pero van cambiando los personajes a los cuales les apunta y otros más que no los quiero mencionar, que todavía siguen en el bloque. Entonces esos mensajes que se filtraron había un claro llamado a la violencia dentro del espacio, ¿no? A hacer quilombo, a entrar con palos, y hablaban de Pagano y la Comisión de Juicio Político. Entonces, lamentablemente estamos en un país en donde hay que tener mucho cuidado con lo que uno exacerba dentro de la Cámara de Diputados, porque siempre hay locos sueltos que pueden tomar eso con fe ciega. Y esto está pasando adentro de La Libertad Avanza, ¿eh? Adentro, Marcela Pagano es diputada de La Libertad Avanza. Y no solo adentro, sino que ahora lo van a escuchar a Lisandro Almirón. Nosotros hemos hablado varias veces acá en el programa con Almirón, que es diputado también de La Libertad Avanza. Y escuchen, habló con Jairo Strache en Radio Con Vos. Escuchen lo que dice Lisandro Almirón sobre Marcela Pagano y cuál es la... iba a decir explicación, pero la palabra no es, digamos, la barbaridad que dice respecto de por qué Marcela Pagano es tan crítica con La Libertad Avanza y lo que está haciendo Martín Menem y varios integrantes del gobierno. Mirá. A propósito del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la propia diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, le hizo cuestionamientos muy duros a su accionar, habló de fascismo, de amenazas, de que incluso lo hizo responsable de lo que le pueda pasar a sus padres y a su hija. ¿Le preocupa este tipo de advertencias? ¿Cómo actúa Martín Menem para que una diputada propia hable así? Pero bueno, eso se lo tendría que preguntar al presidente Martín Menem. Y segundo, tampoco voy a hablar por las declaraciones de otra diputada del bloque. Uno tiene que entender, digamos,
a cada diputado. Entiendo que ella hace poco fue mamá, no hay que ser respetuoso en ese sentido. Creo que amerita llamarla y tener el contacto, así como conmigo personalmente, hacer las preguntas que corresponden. ¿Pero qué tiene que ver que haya sido mamá? Sí, bueno, a ver, sido mamá, no quiero respetar esa emoción que puso en el Congreso para hacer determinadas declaraciones, y sabrá ella por qué lo dice. Es grave esto que dice Lisandro Almirón, porque en vez de hablar con argumentos y criticar las cosas que dice, o no estar de acuerdo con las cosas que dice Marcela Pagano, dice que Marcela Pagano, las que hablan son sus hormonas, que el problema es que es mujer, y entonces como mujer la manejan sus emociones, y sus emociones además, según Almirón, alteradas porque fue mamá. Es grave porque es como si uno le dijera a los hombres, que se los podría decir: a vos te maneja tu testosterona. Vos, voy a ser un poco vulgar, discúlpenme, pero vos pensás con la otra cabeza. Te manejás por calentura. Simplemente querés tener una noche de lujuria. Imagínense si la discusión fuera esa. Que uno le dijera a Almirón: en realidad vos le tenés ganas. Y por eso decís estas pavadas. Es lo mismo de la que le acusaban a Cristina, ¿se acuerdan? Aquellas tapas de noticias. Que el problema eran sus hormonas, que el problema era que estaba menopáusica, que el problema era que era histérica. El problema es que es mujer. Y Pagano es víctima de violencia de género, en este caso por parte de Lisandro Almirón, igual que Cristina, igual que millones de mujeres, a las cuales cuando no tienen un argumento para contraponerle, simplemente les dicen: como sos minita, el problema son tus emociones. Es una barbaridad lo que hizo Lisandro Almirón. Y debería actuar el Poder Judicial frente a eso. No se puede aceptar que haya este tipo de violencia de género hacia una diputada. Bueno, pero todo esto es imposible sin cómplices. 129 votos, les dije que sacó el DNU de Milei en la Cámara de Diputados, que repito, es muy difícil de explicar. Yo no sé ya qué analogía hacer, porque Milei mandó a la Cámara de Diputados un DNU que dice: yo me autoautorizo a negociar lo que a mí se me cante con el FMI. Eso dice el decreto que firmó Milei. Entonces, diputados podría haber dicho: no, pará, ¿qué es lo que vas a negociar? ¿En qué términos? ¿Cuánta guita? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Qué condicionamientos nos ponen? No preguntó nada, diputados. 129 diputados dijeron: sí, negocia como quieras. Yo ayer, como estaba pensando en esto, fui a ver cómo fue el anterior, el de Martín Guzmán. Martín Guzmán mandó al Congreso, también para que el Congreso aprobara, el programa con el FMI que está vigente ahora, que fue la renegociación durante el gobierno de Alberto de la deuda que había tomado Mauricio Macri. El gobierno de Alberto no tomó nueva deuda. Es más, frenó que ingresara nueva deuda. Eran 57.000 millones, dijo: no me mandes más, dejá con los 44 que ya mandaste, ya es un montón. No tomó nueva deuda, pero renegoció los términos de esa deuda. Esa renegociación pasó por el Congreso. Yo ayer la leí, tiene 137 páginas. En realidad tiene la mitad, voy a ser justo, porque está en inglés y en español. Digo, por si alguno quería leerlo en inglés, lo mandó así completo. Y está la caracterización, está el memorándum técnico, está el programa, está cómo se va a pagar, está todo ahí. Está todo ahí. Milei mandó una carilla que dice: ¿me autorizan a hacer lo que se me cante? Que yo además ya me lo autoautoricé. Y los diputados, 129 diputados, sin saber que están votando, lo votaron. No tiene ninguna explicación, ¿eh? Ninguna explicación. Dicen: bueno, hay que darle al gobierno herramientas. Perfecto, que mande el programa. Si el gobierno hubiera mandado un programa que dice el monto, que dice los plazos, que dice qué es lo que implica cumplirlo, y lo aprueban, también estaríamos en contra. Pero por lo menos están votando algo que tienen escrito. Votaron una negociación a ciegas. A ciegas. Y además es todo ilegal, yo aclaro eso, pues la ley dice
que tiene que mandar el programa completo por ley, no un DNU. Además. Bueno, uno de los que lo votó fue Juan Manuel López, diputado nacional por la coalición cívica. Y escuchen qué es lo que piensa Juan Manuel López, tipo muy cercano a Elisa Carrió, sobre el FMI y cómo explica que acompaña una negociación a ciegas. Al gobierno de Milei, evidentemente, y por eso hay cierta volatilidad desde antes de ayer, algunos le atribuyen a Ricardo Arriazu que adelantó lo que el fondo le podría estar pidiendo, le pide que acumule reservas. No solo le va a prestar plata para que haya reservas, le dice, como dice Cavallo en su blog, que evidentemente hay que eliminar el dólar blend por el que se liquidan las exportaciones, o hay que ir a un tipo de cambio unificado para el turismo y para las importaciones, es decir, no retrasar tanto el tipo de cambio, y algunos otros dicen, si se concreta el acuerdo con el fondo, vamos a ir a un esquema de flotación donde el dólar ya no sea tan barato. Bueno, entonces sí. Yo prefiero los controles del fondo para un gobierno de Kirchner o para un gobierno de Milei. Eso, yo sé que es contraintuitivo con lo que la Argentina tiene como visión del fondo. Yo lo entiendo como un organismo que te da más institucionalidad. A ver, ejemplos de los controles del fondo que han funcionado para que un país salga adelante. Les leo la lista. Esa es la lista. No hay. Cada vez que el Fondo Monetario Internacional se metió en un país a hacer lo que Juan Manuel López dice, el país se hundió. Se hundió. No hay ejemplos del fondo controlando las cuentas de un país y que ese país haya salido adelante. No los hay. Me encantaría que hubiera, porque decir, bueno, por lo menos uno, y nos agarramos de esa esperanza. No hay. No hay. Lo otro que me interesa resaltar de Juan Manuel López, por ahí pasa desapercibido, que es que menciona a Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu, él lo menciona como habitual columnista del diario Clarín, cosa que es. Y ya que estamos en las vísperas del 24 de marzo, Ricardo Arriazu era parte del equipo económico de Martínez II en la dictadura. Y estaba en el Banco Central en la dictadura. Y fue uno de los que armó la tablita. Entonces, ese señor sigue ahora reconvertido en asesor y en un tipo importante de la City porteña, cuando fue parte de la instauración de lo que al día de hoy sufrimos, que es el modelo de valorización financiera, rompiendo aquella Argentina industrial que teníamos antes del golpe de 1976. Ese es el señor que cita recién Juan Manuel López. Bueno, ayer también habló Martín Tetaz, diputado nacional del UCR. En este caso es uno de los que se abstuvo. Hubo 6 abstenciones. Hubo 129 que votaron a favor y hubo 6 que no tuvieron el coraje de votar en contra y se abstuvieron. Martín Tetaz fue uno, pero fue interesante lo que dijo respecto de las actitudes de Javier Milei y Máximo Kirchner, comparando lo que hicieron en 2022, cuando se renegoció esto, y lo que hacen ahora. Mirá. Por ejemplo, fue interesante. Máximo Kirchner, recuerden, en el 2022 votó junto con Milei para rechazar el acuerdo de Alberto Fernández. Previo a renunciar a la presidencia del bloque. No se votaba en el 2018, pero también estaba opuesto al acuerdo de Macri en el 2018, igual que Milei. O sea que, curiosamente, Milei y Máximo habían tenido el mismo argumento en 2018 y en 2022, ¿no? Entonces, ahora el que mantuvo esa línea argumental fue Máximo, el mismo argumento que usaba Milei antes. Y es un argumento que a mí no me gusta porque es un argumento que desconoce la causa del problema y que esencialmente lleva a la Argentina finalmente a una situación de default. Bueno, efectivamente, Milei en 2022 votó en contra. Hemos pasado esta semana una cantidad enorme de archivos de Javier Milei hablando pestes del FMI, diciendo que cuando caes en el FMI estás hundido. Recién vi otro más que me mandaron por Twitter. Hay un tuit de Milei que le contesta a Gastón Remy. Gastón Remy es un economista de la UBA, diputado en Jujuy por la izquierda, que en 2019, que es una de las cosas que menciona recién, le dice: idiota, en mi mundo no existe el FMI. Y si yo fuera gobierno, no hubiera caído en el FMI porque propuso un ajuste consistente y a otra velocidad. Así que, pedazo de pelotudo atómico subnormal, revisá lo que escribo antes de opinar de lo que digo.
En mi mundo no existe el FMI, decía Javier Milei en 2019, y si fuera gobierno no hubiera caído en el FMI. Y bueno, no sabemos por qué, pero ahora en el mundo de Javier Milei existe el FMI y en su gobierno cayó en el FMI otra vez. Y es interesante esto, yo no sé con quién será la próxima puesta en escena del presidente, como las que hacía con Jonathan Viale. Entiendo que a Jonathan Viale no le van a dar más ese lugar, porque ya quedó tan expuesto que arreglaban las entrevistas, que después hicieron una con Majul y veremos con quién hacen la próxima. Pero ninguno les contrapone las cosas que decían y lo que piensan sobre el FMI con lo que están haciendo ahora. Si lo hicieran, les pasarían cosas parecidas a lo que le pasó ayer a Manuel Adorni con nuestro compañero Jonathan Eguier, que está haciendo un enorme laburo ahí como acreditado en la Casa Rosada, e hizo periodismo. Le preguntó a Manuel Adorni sobre lo que opinaba Manuel Adorni sobre el FMI. Vean la escena porque es maravillosa. Igual no sé si es cierto. ¿Será cierto este tuit? Yo lo comprobé, era cierto. Si querés confirmarlo vos. @madorni. Dice, tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país, punto. Sí. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la inconsistencia? No, quería saber si el gobierno, si este es un fracaso del gobierno, tener que volver a recurrir al FMI. No, mira, yo te voy a explicar algo. Nosotros en el FMI ya estamos. Nosotros no recurrimos al FMI. Es genial lo que hizo Johnny, porque también Adorni tenía estos tweets y le dice sí. Y no es cierto lo que dice Adorni, porque efectivamente tenemos una deuda con el FMI de 44.000 millones de dólares, más intereses. Todavía no pagamos un solo dólar de esos 44.000 millones, estamos pagando todavía intereses y ahora le vamos a pedir más. Eso significa recurrir al FMI. Porque si nos va a dar más plata, le vamos a deber más plata. El gobierno va a decir estos días, y van a ver los columnistas del fin de semana y en programas, qué sé yo, que la plata no va a ser más, va a ser más plata. Si vos le debes 44 y le pedís 10 más, debes 54. Más intereses. No hay forma de que no dé esa cuenta. No hay forma. Y tampoco hay forma de explicar, que sería algo interesante que le pregunten también cuando van a los canales, ¿qué garantía hay de que esa plata no se fugue como se fugaron los 44.000 anteriores? Y tampoco se los preguntan, porque no hay garantía. Si viene esa plata, que todavía no sabemos si viene, no hay garantía de que se fugue. Bueno, uno de los pocos que lo dice y que está activo públicamente con este tema es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ayer habló del tema FMI. Vamos a ponerlo. Ayer votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Les digo por mi experiencia, les digo por la historia, nunca que vino el Fondo Monetario Internacional y que le pedimos la guita al fondo, le llegó ni un solo mango al que más necesita, a nuestra industria nacional, no se creó un solo puesto de trabajo, no se abrió una sola industria. El Fondo Monetario Internacional ha servido siempre para condicionar las políticas de nuestro país y llevarnos al fracaso. Y al mismo tiempo había que votar para darle unos mangos más a los jubilados y ahí se levantaron y se fueron. Es un gobierno que endeuda al país, que apoya la fuga, pero que no le da un peso a los jubilados y jubiladas de la Argentina. Y es que es así, es como dice Kicillof, nunca sirvió el FMI, por eso la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de sacárselo encima. De sacárselo encima, a diferencia de lo que dice Juan Manuel López, que está buenísimo que el FMI te controle las cuentas, no está buenísimo. Significa que te gobiernan desde otro lado y no que podés tomar las decisiones vos para sacar adelante el país. Bueno, en este contexto se despertó la CGT. Finalmente, después de muchos meses de inactividad, de no participar de las movilizaciones y de tener, hablando en serio, una conducción de la CGT. La CGT no es solo su conducción, vamos a aclarar eso. Hay decenas de sindicatos, decenas de secretarios generales de sindicatos, decenas de dirigentes sindicales y millones de trabajadores que no expresan el acompañamiento, el colaboracionismo y la complicidad de la cúpula de la CGT. La misma cúpula que tuvo Macri, la misma cúpula que tuvo Alberto y la misma cúpula que hay hoy. La misma, es la misma. Y con Macri se juntaban a escondidas y acordaban los términos de la reforma laboral que quería hacer Macri.
A escondidas se juntaban en Olivos. Nosotros lo publicamos. Durante la pandemia aceptaron que las empresas pagaran el 75% de los sueldos. Esa fue la última vez que nosotros entrevistamos a Héctor Daer, el secretario general de la CGT, porque cuando lo entrevistamos le preguntamos por qué aceptaban eso sin ninguna contraoferta, por ejemplo. Está bien, ponele que ahora es un lío 75 y pagás menos. Ok, cuando la cosa se recupere, pagame este 25% que me cagaste ahora. Nada. Entonces, como aceptaron una baja de sueldos en pandemia, nosotros lo entrevistamos a Daer y titulamos en el Destape eso. Bueno, Daer se enojó, nos amenazó con iniciarnos una acción judicial. Y ahora han colaborado con el gobierno en un montón de cosas solamente para cuidar sus kiosquitos. Entonces, Milei no habla en el vacío cuando habla de la casta, Habla de estos muchachos, con los que después negocia y arma cosas. Y que son la cúpula de la CGT que ha estado al frente de esa entidad histórica y que ha tenido secretarios generales fuertes y sindicatos fuertes y acciones fuertes, donde los trabajadores hemos perdido cerca de 20 puntos de nuestro ingreso en estos 10 años de Daer como secretario general de la CGT. Cuando se escriba el tomo, aquellos tomos que hacía Julio Godio sobre la historia del movimiento obrero, quien siga esa saga, va a ser muy triste lo que escriba de esta conducción. Bueno, finalmente, después de meses de destrucción del empleo, de destrucción del salario, de destrucción de la industria, de destrucción del comercio, de todo, bueno, finalmente la CGT se despertó y anunció un paro con movilización para dentro de 20 días. No mañana, no pasado, tranquilo, dentro de 20 días, porque en el medio, yo me animo a decir que estarán negociando cosas. Bueno, así lo anunció Daer. Ponelo. Venimos a transmitirle al pueblo argentino, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que confirmamos un poco todos los rumores que andaban dando vuelta y lo que habíamos un grupo adelantado en su momento, ratificado por el Consejo Directivo. Vamos a tomar una medida no aislada porque van a ser varias cosas, pero sí la medida más importante son una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas del mediodía y a posteriori, a partir de las 0 horas del día 10, un paro por 24 horas. Ahí estaba el anuncio. Veremos, ojalá se cumpla, ojalá se haga y ojalá la CGT vuelva a su rumbo. Yo me acordaba en estos días de otros secretarios generales de la CGT, puntualmente, ahora que estamos en la previa del 24 de marzo, de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT en los años 70, y que está muy bien relatado en el libro de Abal Medina, Conocer a Perón, que les recomiendo si no lo leyeron que lo lean, porque en aquella Argentina, que era una Argentina industrial, cuando un tipo como Rucci se le quería plantar a una dictadura que hacía algo, en el libro está muy bien relatado que Rucci levantaba el tubo y le decía, o me cambian esto o te paro el país. Y los tipos reculaban porque te paraba el país el chabón. Tenemos un problema de que tenemos ahora una conducción de la CGT de servicios, no industrial, de servicios, son los que conducen, miren cómo cambió el país, y que la verdad que no asustan a nadie, lamentablemente. Ojalá el paro sea fuerte, la movilización sea fuerte, la CGT esté ahí, los sindicatos estén ahí, hay muchos que están. Pero hace rato que no asustan a nadie. Y ojalá tuviéramos un movimiento obrero organizado con una cúpula que se le plantara al poder económico y nos cuidara y nos representara. Yo soy un laburante. Yo soy un laburante. A mí no me representan. Ni hablar de que ahora van a empezar a pelear lugares en las listas. Tenemos diputados del sindicalismo excelentes. A Hugo Yasky, a Sergio Palazzo, a Manrique, a Paco Manrique. Hay diputados del sindicalismo y tienen que estar los sindicalistas en el Congreso. Pero yo me acuerdo cuando Daer era diputado. Daer no solo faltaba a la mitad de las votaciones,
sino que, por ejemplo, le votó a Macri el blanqueo para sus amiguitos cuando era diputado. Le votaba casi todo a favor a Macri cuando era diputado. Digo, ojo, porque ahora empieza la discusión de poner lugares en las listas en este año electoral. Bueno, ¿cuál es el contexto de todo esto? Quiero leerles un hilo de Luis Campos, que es uno de los referentes que tenemos a nivel laboral, porque ayer hubo datos, ¿sí?, del INDEC vinculados al mercado de trabajo, ¿sí?, el mercado de fuerza de trabajo, como lo pone ahí, y dice, sube el desempleo, pero no tanto, avanza el empleo no registrado un poco, crecen los cuentapropistas bastante más. Vamos con un hilo a partir de los datos del cuarto trimestre publicados por el INDEC. Vamos a ir siguiendo el hilo, me parece importante, y lo pueden obviamente recuperar. Empecemos por los números en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esto no es algo menor, así se compara. Se compara trimestre contra trimestre porque hay cuestiones estacionales en el laburo. No se compara contra el trimestre pasado, sino contra el mismo periodo del año anterior. La desocupación subió del 5,7 al 6,4. O sea, casi un punto. Los ocupados demandantes del 15,5 al 16,6. O sea, el que tiene laburo igual busca más laburo. Y la presión sobre el mercado de trabajo del 27,4 al 29,4. Resumen, dice Luis Campos, mucha gente buscando laburo. Sigue el hilo, pongámoslo en números. En los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC, representan poco menos del 70% de la población total, en un año hay 115.000 desocupados más y se sumaron 192.000 ocupados a la lista de los que buscan más trabajo. O sea, tenemos 400.000 personas que o no tienen laburo o tienen laburo y buscan más, con lo cual van a competir por esos laburos. Sigue Luis Campos, casi 1 millón de desocupados y casi 2,5 millones de ocupados que buscan activamente otro laburo o más trabajo, solo contando los aglomerados que cubre la EPH. Básicamente el que labura no le alcanza. En el total nacional, por razones obvias, la cantidad de personas buscando trabajo es mucho más alta. Es mucho más alta. Sigamos con el hilo. Dice, en paralelo, la calidad del empleo se deterioró significativamente. Los asalariados no registrados crecieron del 35,7 al 36,1, ¿sí?, asalariados no registrados, y los cuentapropistas del 22,6 al 23,8. En ambos casos, los valores más altos para un cuarto trimestre desde al menos 2018. La contracara de este proceso es la caída de los asalariados registrados. ¿Entienden lo que está pasando? O sea, gente que tenía laburo registrado, la rajaron, y arranca a laburar como se llama ahora cuentapropista. Bueno, un Uber, un pedido ya, lo que sea, digo, se la rebusca. Pero eso no es cuentapropismo. Vos ahí dependés, no laburás la cantidad de horas que querés. Vos dependés de una empresa que maneja un algoritmo que tiene premios y castigos de acuerdo a tu desempeño. Y te obliga sistemáticamente a laburar más y más y más y más y más para mejorar el balance de la empresa, no tu balance. Bueno, los asalariados registrados pasaron de representar el 47,4% del total al 46,2%. O sea, más de un punto de pérdida de salario registrado. A fines del 2018 eran 48,2%. O sea, estamos peor que en 2018 y dice lentamente se sigue achicando el trabajo protegido. Es un buen término de trabajo protegido. El asalariado registrado tiene derechos que los no registrados no. Y sigue Luis Campos, la desocupación es mayor en los jóvenes y en las mujeres, eso ya lo sabemos. Pero el dato a mirar esta vez es que el mayor aumento se está dando en los mayores de 30 años. Tanto varones como mujeres subieron casi un punto en comparación con el cuarto trimestre de 2023. En el desagregado geográfico, sigue explicando Luis Campos, hay que mirar no solo la desocupación, sino fundamentalmente los ocupados demandantes de empleo. En Córdoba y Tucumán, por caso, el 35% de la población económicamente activa está buscando activamente trabajo y hay varios conglomerados por arriba del 20%. Hasta acá una rápida mirada del informe del INDEC. Proyectar para adelante es imposible, demasiadas variables que nadie puede asegurar para dónde pueden moverse en el corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel local como internacional. Es muy interesante esto de Manuel Campos sobre la situación laboral. Y dentro de todo esto entra la discusión de los jubilados. ¿Por qué no alcanza la plata para jubilados? Pues nosotros tenemos un sistema solidario en el cual la población económicamente activa financia con sus aportes de hoy a los jubilados de hoy. Vos cuando aportás hoy no te estás guardando para tu jubilación, estás aportando para los jubilados de hoy. Por eso es una pirámide en general. Hay más trabajadores activos que jubilados, por ende
el pedacito de nuestro ingreso que aportamos para pagar las jubilaciones de hoy debería alcanzar. Ahora, si esa pirámide se transforma en una torre, donde se achica la cantidad de trabajadores que aportamos, no alcanza efectivamente para los jubilados. Por eso está estrictamente vinculado. Por eso la movilización de los miércoles no es de los jubilados nada más. No alcanza para los jubilados porque no hay laburo registrado y no hay aportes. Y si no hay aportes no va a alcanzar nunca. Bueno, en ese contexto les dije que íbamos a pasar varios fragmentos de Manuel Adorni. Ayer le preguntaron a Manuel Adorni, después de las movilizaciones, de los reclamos y todo esto, si va a haber aumento para las jubilaciones. Bueno, esto responde el vocero presidencial. Y con respecto al otro, no hay nada evaluado que implique un cambio en el bono. Te refieres al bono, ¿no? Me refería tanto al bono como así también a un aumento que quede ya determinado. En principio no, de todas maneras, para que eso ocurra, siempre tiene que existir del otro lado una partida que pueda sostener ese aumento sin que complique o que rompa el equilibrio fiscal. Bueno, no va a haber aumento de jubilaciones, ni del bono que está congelado hace un año, ni de las jubilaciones porque dice que si no se rompe el equilibrio fiscal. Efectivamente, los jubilados representan casi el 30% de todo el ajuste que hizo este gobierno, donde además a partir de hoy, a partir del domingo, pero hoy es viernes, se terminan las moratorias. No hay más moratoria, que no es menor también. Pues la moratoria es la posibilidad de aquel que no tuvo aportes de tener una jubilación y de pagársela. Siempre hay que aclarar que la moratoria la garpás, ¿eh? No te regalan la jubilación. Garpás la moratoria y tenés una jubilación. ¿Y por qué alguien no tuvo aportes? Bueno, o porque estuvo entre la mitad de los laburantes de este país que no están registrados, entonces no tuvo aportes, o porque hizo trabajo no remunerado, inmensa mayoría mujeres, que están en la casa sosteniendo las economías de las casas para que los hombres salgan a laburar. El fin de la moratoria es una política de violencia de género. Pues la enorme mayoría de las personas que entraron a las moratorias son mujeres que o no estaban registradas, por ejemplo, empleadas domésticas, o hacían un laburo que aporta mucho al PBI, y no estaba reconocido. Y entonces el Estado se los reconoció durante el gobierno de Cristina, con Amado Boudou como ministro de Economía, y con una idea que ahora intentan volver a instalar, de que habría que haber hecho una marcha contra la estatización de las AFJP. Las AFJP sí vos guardabas tu propia platita, pero era mentira. Porque a vos te decían que vos guardabas tu propia plata y se la dabas a una empresa privada. Esa empresa privada con esa plata hacía plata. Compraba acciones de otras empresas, que en general eran del mismo grupo empresario, y las compraban a precio inflado. Entonces, en realidad, con tu plata que vos supuestamente estabas ahorrando, se la estabas dando al grupo empresario que era dueño de la FJP para que hiciera otros negocios. ¿Saben quién hacía eso? Por ejemplo, el Grupo Clarín, que tenía una FJP, que compró sus acciones recontrainfladas y con eso se financiaba, con la plata de los que decían que estaban juntando para sí mismos. Ese sistema se cambió por el sistema solidario, que les contaba recién. El sistema solidario funciona cuando tenemos un país con laburo y cuando el laburo está registrado. Si no, no. Y ahora encima cortan las moratorias que permitieron que millones de mujeres, sobre todo, tengan una jubilación. Y la cortan con la excusa de le dieron una jubilación a la gente que no aportó nunca. Y eso, siempre recuerdo el concepto de Marta Dillon, eso es violencia de género también. Porque lo que va a pasar es que un señor, que hoy no le alcanza para morfar, para pagar la luz, para pagar los remedios, la mire a su mujer y le diga, mi jubilación es una mierda por tu culpa. Vos me estás robando. En la tele dicen que vos me robaste. Y la va a terminar cagando a palos, ¿eh? Eso va a generar violencia de género. Porque le están diciendo a los hombres jubilados que no les alcanza por culpa de su mujer, que le dieron una moratoria porque se lo merecía. Porque era su derecho tener también una jubilación. Y en medio de todo esto, la Corte sacó una resolución que permite suspender por 90 días los juicios que le hacen los jubilados al ANSES. En medio de todo esto, 90 días de suspensión, 3 meses. Más, porque deben ser 90 días hábiles. O sea que es mucho más de 3 meses.
¿Y por qué les traigo lo de la Corte, que es otro de los temas importantes de hoy? Porque Milei quiere poner jueces en la Corte, y Milei dice que no le va a aumentar a los jubilados, y Milei es el que le recorta a los jubilados. Si Milei propone 2 personas para la Corte, ¿para qué las propone? ¿Para que convaliden lo que hace Milei? Es bastante evidente. Cualquiera que propone a alguien para la Corte, propone a alguien que coincide con sus ideas para que defienda sus ideas en la Corte. Si estamos entonces de acuerdo en que los jubilados tienen que cobrar más, que no hay que reprimirlos, que no tienen que ser los que paguen el ajuste, ¿por qué convalidarle a Milei jueces en la Corte que vayan a convalidar lo que haga Milei? Bueno, esa es la discusión que íbamos a tener ayer y que se pasó para el 3 de abril. Finalmente el 3 de abril se va a discutir en el Senado los pliegos de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo. Manuel García Mansilla va a avalar todo esto que hace Milei y Lijo va a ir negociando porque esa es su característica. Quiero contarles que sigue habiendo negociaciones de parte del peronismo con el gobierno, o por lo menos intención de parte del kirchnerismo de que el gobierno les dé un juez de la Corte. Siguen intentando negociar que si apoyan el pliego de Ariel Lijo, que es un tipo que en Comodoro Pi ha aplicado todo menos el Código Penal, pero están dispuestos a apoyar que ese hombre llegue a la Corte Suprema si el gobierno les entrega el otro cargo, el de García Mansilla, para poner a la senadora María Los Ángeles Agnún, que es una senadora muy cercana a Cristina. Yo quiero repetir varias cosas sobre esto. La estrategia judicial de Cristina no ha sido eficaz. Cristina está condenada, está mal condenada. Ese juicio es una vergüenza. No hay ninguna prueba para condenar a Cristina. Cristina está condenada por firmar un decreto y por unos chats en los cuales no aparece mencionada. Por unas obras que se hicieron donde no hubo sobreprecios y donde ella no tenía responsabilidad. Una vergüenza jurídica la condena a Cristina. Pero existe. Y está en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene que decidir si la mete en cana a Cristina o no. La estrategia judicial de Cristina ha sido mala porque en estos 10 años no tiene un éxito. Lamentablemente, lamentablemente, no lo tiene. Y siguen pensando, porque esto ya a mí me lo han dicho muchas veces, que se puede negociar carguitos en el Poder Judicial. ¿Para qué? Para poner a jueces que te respondan. Bueno, Cristina cree que si el juez Ariel Lijo llega a la Corte, va a sumar su voto al de Marilyn Sagnún, si es que la logran poner, y al de Lorenzetti, y no va a ir en cana. Yo no creo que eso pase, por muchas razones. Lorenzetti fue el que diseñó la persecución a Cristina. ¿Por qué ahora cambiaría y protegería a Cristina? Lijo fue el que se ejecutó por órdenes de Lorenzetti la persecución a los funcionarios kirchneristas. ¿Por qué ahora cambiaría? No tenés garantía de que cumpla. Y tercero, es una negociación que no va a suceder, creo yo, que no va a suceder. Porque si Cristina no pudo, cuando era presidenta y tenía 2 vacantes en la Corte, designar a un juez de la Corte, no pudo. Mandó el pliego de Roberto Carles, rebotó. Mandó los pliegos de Cecina y Sarrabolirse, ni se los trataron. ¿Por qué alguien cree que van a lograr un lugar en la Corte? Ojalá, a mí me encantaría que los jueces de la Corte fueran más parecidos a lo que piensa Cristina, que cree en el Estado de Derecho, que al Lijo y García Mansilla, que no creen en el Estado de Derecho. Pero mi trabajo acá es analizar la realidad con datos, no con deseos. Yo no creo que eso suceda, por eso no entiendo por qué siguen negociando. Y que los tengamos hoy designados por decreto es porque tuvieron 1 año y pico para hacer lo que tenían que hacer, que era rechazarlos, porque no son idóneos ni García Mansilla ni Lijo para integrar la Corte, en vez de estar negociando estas cosas que no van a llegar a buen puerto. No van a llegar a buen puerto. Veremos qué sucede el 3 de abril. Mientras tanto, en Comodoro Pi se vienen líos. Quiero cerrar con esto. Porque por un lado, la Cámara Federal de Comodoro Pi revirtió un fallo de la jueza María Romilda Cervini que impedía a Juan Graboy ser querellante en la causa por el escándalo cripto. No es un dato menor esto.
No es un dato menor. Porque cuando vos sos querellante, podés pedir pruebas, podés impulsar el expediente, podés empujarlo. Si no hay querellas, o si las querellas están aliadas con el poder de turno, como muchas veces pasa, la causa no avanza porque nadie pregunta, porque nadie impulsa, porque nadie se mete en el expediente, porque nadie muestra las pruebas que hay en el expediente y que el juez no quiere impulsar. Y en este caso, la jueza Servini y el fiscal Tayano, que es el que está a cargo de la investigación, están muy remolones. Están muy remolones. Tardaron casi un mes en ir a buscar el teléfono de Mauricio Novelli, que era el tipo que nosotros descubrimos al día 1, que era el personaje clave en las relaciones públicas de Milei con todos los que armaron la estafa cripto. Nosotros lo descubrimos el día 1. Si van a ver el archivo, el sábado, esto fue un viernes lo de Milei, el sábado nosotros ya lo habíamos encontrado. Un mes tardó Tayano. Se va muy lento. Que haya querellantes como Juan Grabois va a hacer que la cosa avance y está buenísimo. Mientras tanto, ayer tuvimos un escándalo maravilloso que lo voy a pasar rapidito, que es a José Luis Espert, que también en su momento dijo que irse al FMI era ir a la B, que votaba en contra y ahora apoya todo, y que ayer dijo que le hackearon la cuenta y armaron una criptomoneda igual. Pero quiero ir a un detalle, y con esto cierro, que es el tuit de Mariano Cunio Libarona. Mariano Cunio Libarona es el ministro de Justicia. Cosa insólita, un tipo que fue abogado de narcos, de genocidas, de violadores, de barra brava, y que ahora es ministro de Justicia. Es muy difícil de explicar, pero bueno. Mariano Cunio Libarona ayer sube este tuit, que dice: vamos a implementar el sistema acusatorio en el distrito judicial más importante del país, Comodoro Pi. Para arrancar, no es un distrito judicial Comodoro Pi. Comodoro Pi es una calle y es como llamamos mediáticamente a los tribunales que quedan en la capital federal. El distrito judicial es capital federal, no Comodoro Pi. Pero bueno, es lo menos grave de todo lo que puso. Este sistema, que rige exitosamente en los Estados Unidos y que todos conocemos por las películas, dice, permitirá una justicia mucho más rápida, eficiente y transparente. No rige así en Estados Unidos, es bastante distinto. En Estados Unidos los fiscales son parte del Poder Ejecutivo, hay juicio por jurado todo el tiempo, cosa que acá no tenemos aplicada. Es otro planeta. Y su explicación es que lo conocemos por las películas. Justo el fin de semana vi una película que se llama Tribunal en Fuga. No sé si la vieron, es una película vieja con Gene Hackman y Dustin Hoffman, donde muestran cómo se opera y se compran los jurados y cómo se manipulan los jurados. Bueno, ya que hablaba de películas, se las recomiendo, está muy buena. Una película vieja. Pero ahí dice, efectivamente, el fiscal investiga y realiza las acusaciones contra el presunto delincuente, el imputado con su abogado se defiende de las acusaciones formuladas por la fiscalía, el juez es el árbitro, se encarga de que se cumplan las garantías del proceso y resuelve, todo es oral y con plazos estrictos para que las causas tengan sentencias rápidas. Esto es verdad, y la verdad que el sistema acusatorio es mucho mejor que el sistema actual, que es un sistema inquisitorio, en el cual el juez es amo y señor de los expedientes, puede investigar, puede delegar la investigación, decide todo, y está muy desbalanceado el poder que tienen los jueces por sobre los fiscales. El sistema acusatorio invertiría eso. El juez quedaría efectivamente como un juez de garantías y los fiscales son los que impulsan, investigan y llevan adelante el expediente. Y es de manera oral, lo cual también es interesante porque queda todo expuesto cuando es oral. O sea, la idea del sistema acusatorio está buenísima, pero hay dos cosas que les quiero llamar la atención y que lo peguen ahí en el corchito porque va a traer quilombo. Esto le saca poder a los jueces. Así que le va a traer al gobierno un dolor de cabeza enorme. Y vamos a empezar a ver a jueces decidiendo de vuelta, no por el Código Penal, sino en esta puja con el gobierno. Y vos me dirás, pero no digas nada si van a actuar contra Milei los jueces. Mirá, yo estoy podrido de que los jueces no cumplan la Constitución y el Código Penal. Contra Milei, contra Cristina, contra Macri, contra cualquiera. Dejen de pensar a los jueces y de elegir a los jueces y designar jueces pensando que te van a proteger a vos y van a atacar a tu enemigo. Pongan jueces probos e idóneos y la cosa va a funcionar bien. La cosa va a funcionar bien. Entonces, yo no voy a estar contento si un juez viola lo que dice la ley para atacar a Milei. Si hay infinidad de pruebas para hacerlo bien, ¿por qué hacerlo mal? Pero va a empezar a pasar eso ahora en Comodoro Pi, porque los jueces se van a poner de culo con esto. Porque les saca poder. Pero la otra cuestión es que los fiscales que tenemos en Comodoro Pi son los Stornelli, son los Tayano, son los Ramiro González, son los Marijuán. Hay poquitos que se salvan.
No son todos, hay excepciones, está Franco Picardi, está Paloma Ochoa, está Javier De Luca, en todos lados hay gente valorable. Pero además, este código tiene la posibilidad de poner un fiscal coordinador que asigne causas y que pueda decir, esta causa va a determinado fiscal que a mí me gusta más o me gusta menos. Y eso en Comodoro Pi es un peligro. Ni hablar de que en Comodoro Pi ni siquiera tenemos fiscal de Cámara todavía. Hay un fiscal subrogante de Cámara. El tipo más importante de Comodoro Pi para el sistema acusatorio no está ni designado. Ni hablar de que no tenemos ni procurador. Tenemos un procurador interino, que va a ser el jefe de los fiscales que lleven adelante este sistema acusatorio. Y además no hay presupuesto. Porque acá tenés que hacer más fiscalías, más lugares para audiencias orales. Es un montón de laburo. Entonces, está buenísimo el sistema acusatorio, pero esto va a traer un montón de quilombos y va a traer una guerra en Comodoro Pi fenomenal. Bueno, dicho esto, voy a cerrar hoy que es viernes y el lunes tenemos la movilización del 24 de marzo. Cierro con la convocatoria. Vamos a estar ahí, esta es la convocatoria, marchamos en unidad, acto Plaza de Mayo, 16:30, son 30.000, fue un genocidio a 49 años del golpe. Vamos a estar ahí, nosotros el lunes vamos a tener un programa especial acá que les recomiendo que vengan, porque vamos a tener varias personas acá y le vamos a dedicar mucho rato. Así que simplemente cierro con esto, en medio de todo este quilombo, el lunes marchamos en unidad y nos encontramos en la plaza. Dale. Explicar los hechos y su importancia.